Amigos de Perú 21, estamos con José Luis Pérez Guadalupe, teólogo, que va a hablar sobre lo que va a pasar ahora en el Vaticano y lo que va a afectar al mundo católico y al mundo religioso en general. ¿Cómo le va, José Luis Pérez Guadalupe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Cuéntanos un poco cómo, cómo medir lo que estamos viviendo ahora. Digamos, el cónclave, ¿cómo se espera que sea esta vez? Hay una mayoría europea, ¿no? Siempre, siempre. Eso es histórico y siempre dentro del europeo una gran mayoría no, digamos, pero un buen número italiano, ¿no? Entonces siempre la curia, por algo es la curia romana, ha sido bien italiana, o romanacha, como dirían algunos. Entonces, eso es inevitable. El segundo grupo en fuerza es América Latina y seguido de muy de cerca bueno, también tienes, si juntas América, sí, es un grupo fuerte equivalente a Europa, pero aquí se separa Estados Unidos, Canadá de América Latina. Entonces lo que se viene ahora es muy importante, pero hay que ver creo que dos perspectivas. Digamos, yo como teólogo y como sociólogo veo o ves la iglesia desde el mundo o ves al mundo desde la iglesia. Entonces depende cuál visión tú tengas, más eclesial o más secular, vas a ver los acontecimientos que pasan. No siempre las perspectivas eclesiales son las perspectivas seculares, en el sentido de que la sociedad espera de la iglesia un rol social, valga la redundancia, mientras que no necesariamente la visión eclesial o la iglesia, y ahí vienen las diferentes tendencias, acentos, quiere una mayor adecuación al mundo o no. O sea, tienes desde el ala más radical que dice que no, nosotros somos cuerpo místico de Cristo y nos da igual lo que acontece en el mundo, a otra visión más inculturada de decir, oye, tenemos que estar en diálogo con el mundo. Es decir, porque si no estamos en diálogo con el mundo, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿No? Entonces, ya digo, tienes esas dos grandes perspectivas, más si quieres mundana o más eclesiástica. Ese ha sido uno de los legados importantes de Francisco, lo que usted mencionaba en otra entrevista, la visión sinodal, eclesial, no tan clerical, sino más, si cabe el término social. Mira, para mí el punto intraeclesial, pero que tiene repercusión a textra, es ese salir de esa visión clerical, jerárquica de la iglesia y volver a una visión sinodal, que en el fondo es eclesial. O sea, eclesia significa comunidad, es decir, una visión comunidad. Sinodal, sínodo significa caminar juntos. Sin jodos, jodos es, en griego es camino, sin significa con el camino, es decir, caminar juntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, éxodos, exodos, jodos, camino, éxodo es salir del camino, o sea, ir en salida, por ejemplo, ¿no? En cambio, el sinodal, lo que se llama sinodalidad, es una visión eclesial, comunitaria, pero esa es la verdadera, si se quiere, la auténtica, la original, y Francisco ha recobrado ese acento más comunitario y no tanto clerical, que fue un poco la línea de los últimos papados, últimas décadas y centurias, si quieres. Entonces, por ejemplo, en la Comisión para América Latina tenías un arzobispo que presidía. O sea, por favor, ¿entiendes? ¿Qué ibas a pensar en un laico? O sea, eso era. Y ahora la que preside es una mujer teóloga argentina que estuvo en Lima hace un par de meses. Yo pensé que era amiga del Papa, que por eso que la, digamos, había habido el contacto, pero como no, ella la escogieron, la nombraron, una gran ejecutiva a nivel internacional, teóloga, y una serie también, por ejemplo, en la Comisión para los Institutos de Vida Consagrada, Simona Brambilla, que es una religiosa, ya no es un sacerdote, que no eran sacerdotes tampoco, tenían que ser obispos, ahora es una religiosa. Entonces, esa apertura al mundo eclesial, no solo clerical, los clérigos son una parte de la iglesia. Ese es dentro de esta visión más sinodal y al interior de la iglesia es una cosa muy buena, muy saludable, por más que tenga algunos clericalistas o clericales detractores, ¿no es cierto? Y eso es una visión también que va a repercutir al mundo, porque, ojo, o sea, nosotros los laicos no solamente estamos en el mundo, sino que somos del mundo, o sea, nuestra vocación es mundana, ¿ok? Nuestra vocación, y eso está clarísimo, que es trabajar en el mundo, no salir de él, no es el fuga mundi de la iglesia durante siglos, no, es
la evangelización, ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Está clarísimo, Mateo 28, el último mandato de Jesús. Entiendo que incluso, como mencionaba usted, esto se veía en la forma en que nombraba obispos, ¿no? Que a los Sí. canónicos los mandaba a enseñar teología y, como usted dijo, pedía pastores con olor a oveja para ser obispo. Así es. Lo que pasa es que había mucha tradición, digamos, dentro de la teología hay varias áreas, ¿no? Por ejemplo, mi maestría en teología es en teología pastoral, pero también había en teología dogmática, hay en teología bíblica, el derecho canónico, ¿ok? Utuco y iure, que le llaman, o sea, los dos derechos, el civil y el canónico. Entonces, normalmente se buscaba a canonistas, o sea, a ver qué han hecho, y muchos de los del Opus Dei son canonistas, o sea, todos eran candidatos obispos dentro de la visión anterior. Entonces llega el Papa y le dice, y ustedes muy bien, canonistas, los felicito, a enseñar y a dar clases de Derecho Canónico en la Facultad de Teología. Pero de pastores no tienen nada, así que ya, y se dejó de nombrar a miembros del Opus Dei canonistas. Queremos pastores. ¿Por qué? Porque la visión anterior era bien administrativa, bien gerencial, que a ver, un especialista en Derecho Canónico no gerencia nada tampoco, o sea, se conocen muy bien las normas, pero ese no es un pastor, es un canonista, es un administrador. Y el Papa lo que buscaba era líderes, pastores, que dijeron, un líder como él, un pastor como él. Creo que era un poco cada uno ciertamente en sus ideas, en sus propuestas, va transmitiendo un poco el reflejo de uno mismo. Y creo que el Papa era eso, un pastor básicamente, no solo teólogo, que es con olor a oveja, que era un término que él le gustaba mucho utilizar, porque un poco, como alguien decía por ahí, que el tema, digamos, de las conferencias episcopales, al igual que los cementerios, la salida y la solución a sus problemas nunca van a venir de él. Ahora, mencionó el caso de esta teóloga. Entiendo que hubo varios casos de mujeres promovidas por Francisco para cargos administrativos de la iglesia, algo también que se reconoce como un cambio positivo. Yo creo que sí, y mucho, también laicos, no solamente mujeres o religiosas, pero dentro de esta visión eclesial, a lo que voy es, mira, yo estuve en el año 2007 en la Conferencia Episcopal de América Latina de Aparecida, que era una conferencia que ya desaparecieron las conferencias episcopales, ahora son asambleas eclesiales. Mire, mire ese giro que ha dado el Papa. Mm. ¿Ok? Y en el 2007, él era el cardenal Bergoglio en ese momento, el presidente de la Comisión de Relación. Mira, la experiencia que yo he tenido de esas 3 semanas que estuvimos en Aparecida es una ciudad en torno a un santuario que es cerca de Sao Paulo. Entonces, la visión y el trabajo que hacíamos ahí ya era sinodal. Es decir, nadie decía yo soy cardenal, yo soy obispo. No, todos en los grupos de trabajo para redactar el documento no había ni nacionalidad, ¿entiendes? Ni jerarquías. Estábamos trabajando en documentos y todos aportábamos en lo que sabíamos. A mí me encargaron a redactar unos números que están puestos en Aparecida. Porque Luis, tú te has especializado en esto varios años, por favor. Que era básicamente el tema de por qué los católicos se van de la iglesia. Mm. Entonces, muy bien, revisamos todo y cada uno se iba escribiendo el pedazo que se especializaba, trabajábamos todos juntos, pero ya digo, sin ningún sesgo, digamos, clericalista, aparte de hacer un texto, lógicamente la visión es distinta. O sea, no estás en una misa, ¿entiendes? Que preside el cardenal, preside el obispo, preside el párroco. Ok, no, o sea, no es misa. Estábamos trabajando para preparar un texto de la iglesia, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido el origen de esta visión sinodal del Papa Francisco, que quizás fuera de la iglesia no se entienda mucho, pero es salir del clericalismo, ¿entiendes? Él tenía palabras muy duras. Ojo, él era clérigo, no está contra los clérigos, está contra el clericalismo, de pensar que la iglesia solamente son los clérigos o que la visión clerical es la que tiene que primar el falso, o sea, falso. Y él mismo decía, el peor cáncer de la iglesia es el clericalismo. La gente cree que porque tiene un alzacuello acá y estudió teología, ¿me entiendes? Va a ser más que los demás. No, él lo tienes en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 1, 2 y 3. Tienes. ¿Y qué parte? Iglesia, pueblo de Dios. Eso, esa es la visión. Todos somos pueblo de Dios y todos aportamos, ¿ok? En el punto que nos corresponda y en el punto que más sabemos, ¿no? Y en que trabajamos. De ahí viene la famosa frase que ya se ha hecho más famosa en la iglesia, somos todos. Siempre ha sido eso. Claro, es volver a la fuente, como decía usted, ¿no? Esto. Así es. Mira, tú te pones a ver los 12 apóstoles. ¿Alguno de ellos estudió teología?
Ninguno. O sea, Claro. alguno de ellos se especializó en derecho canónico, por favor, ¿me entiendes? O sea, si le pones tantos requisitos, ¿me entiendes? No hubieras construido la iglesia de Jesús, no hubieras tenido esa comunidad de Jesús. Que el punto era ser discípulos, ¿ok? Discípulos misioneros, que es un poco, fue el lema del documento de Aparecida, ¿no? O sea, el punto fundamental es ser discípulo. A nadie le pidió requisitos, tanto así que para ser un papa tú sabes que teológicamente no tiene más requisito que ser bautizado. Bueno, y ser varón, según hay otro dedo ahí. Claro, técnicamente todos podríamos. Así es, todos, pero canónicamente no, porque tal como está el trámite ahora, solamente los cardenales entran a la votación. Bueno, el derecho canónico ha cambiado miles de veces y podría cambiar, y más adelante sí, pero no lo veo probable y tampoco creo que sea el punto en este momento fundamental, pero teológicamente sí se podría. ¿Qué impresión le dio Bergoglio cuando lo conoció en este evento de Aparecida? Mira, yo antes de conversar, conversé varias veces con él, ya tú escuchas, ¿no? O sea, comienzas a comentar la gente, él era el que presidía el... Mira, te cuento una anécdota. Estábamos en la fotocopiadora y ya digo, la persona tan sencilla, él iba con a hacer su colita para la fotocopiadora. Entonces, en ese momento, 2007, ojo, más trabajamos con papel. O sea, todos tenían su computadora, pero todos trabajábamos más en papel, ¿cierto? Él hacía su colita para sacar sus fotocopias. Entonces, lo encuentro ahí porque hay varias versiones del documento. Aparecía una primera versión, entonces yo me acerqué y le digo, eminencia, le digo, en tono así amical, de broma, ¿sabes? Le digo cómo se le llama, cómo se define un camello en el Perú. Dijo, no, ¿cómo se define un camello? Le digo, es un caballo hecho por comisión y se mata de risa. Y le digo, la primera versión, le digo, es medio camellesco. O sea, como que veo partes, pero que no están conectadas todavía en el documento. Y él con una tranquilidad, aparte que se mató de risa y todo lo demás, así me agarró el brazo y me dijo, tranquilo, me dijo, ya vas a ver. Pero con una seguridad, con una tranquilidad que a mí me llamó la atención. Tiene algo preparado. La segunda versión fue otra cosa. O sea, el hombre, de acuerdo, movía su pelota. El hombre sabía de qué estaba hablando, había pensado bien. Y la segunda versión ya fue con la que trabajamos efectivamente el documento final de Aparecida y era otra cosa, mucho más coherente, más conectada, con una visión unánime a dónde queremos ir como iglesia, ¿no? Es un poco la experiencia y aparte que todas las veces que uno se encontraba con Bergoglio ahí, almorzábamos ahí, en los descansos. Ya digo, no es que tenías un espacio especial para los cardenales y no podías acceder, no. Es más, yo en la mañana que salía a correr, por ejemplo, me encontraba con un señor que también salía, nos saludábamos, y resulta que era el cardenal Porras de Venezuela, ¿me entiendes? Yo ni sabía, nos saludábamos, hola, hola, y salíamos a correr, y después lo veo allá, ¿entiendes? Revestido para la misa, el cardenal, bueno, en ese momento el arzobispo también, ¿no? Ese era el espíritu que se vivía, muy eclesial, muy familiar, muy en confianza, donde ya no había peruano, argentino, venezolano, o laico, religiosa, cardenal, sino que todos éramos iglesia Latinoamérica. Ahora, por lo que dice, es cierto que él fue sorprendido como papa, hasta creo que le pidió el kiosquero sus periódicos, porque iba y volvía a votar. Sin embargo, él sí fue papable, ¿no? Varias veces. La última vez creo que se quedó por poco, ¿no? Cuentan, digamos, porque no hay versión cierta que te diga lo que sucedió, no hay que creerle porque están prohibidos de hablar. Hay una tradición primera que todos los cardenales elegibles, o sea, los que votan y son votables, por tradición tienen que sellar su cuarto. Ojo, o sea, en su diócesis, a la hora que salen, tienen su habitación, tienen que sellarla. Y el obispo auxiliar o el vicario general tiene que, es más, sella el cuarto. ¿Por qué? Porque no sabe si va a volver. ¿Entiendes? Entonces, todos los obispos sellan su habitación, pero claro, hay más probabilidades que uno salga que otro. Hay un dicho muy, muy popular en la iglesia que dice que quien entra a un cónclave como papa sale cardenal. Es decir, los que son voceados como papa, al final regresa otra vez a su diócesis como cardenal, no es que se queda como papa en Roma. Y lo que yo escuchaba
era que cuando eligieron a Ratzinger, el número 2, el que tenía más votación, era Bergoglio. Entonces, ahora, Bergoglio ya a los 76 años, 78 creo, lo nombran papa, y es una persona mayor. O sea, imagínate una persona se jubila a los 75, ya tú dices, Ya está pidiendo su jubilación. A los 75, todos los obispos presentan su carta ante el Santo Padre para jubilación de su diócesis. Ojo, no es que decir que dejan de ser cardenales, no, sino que pasan a ser obispos o arzobispos eméritos de una diócesis, que es la última que asumieron, ¿no es cierto? Siguen siendo cardenales, siguen siendo obispos, pero ya no ejercen la cura pastoral de una diócesis. Entonces él ya había, a los 75 años, ya había presentado su carta real, estaba esperando a que el Papa Benedicto XVI le diga, ya, genial, gracias, next, ¿me entiendes? Y nombre a su sucesor. Pero sucedió la repentina renuncia de un gran teólogo como Ratzinger, Benedicto XVI, que mira, la gente no entendía y yo decía, pues yo trabajé más de 20 años con un obispo alemán, Monseñor Norbert Strothmann, y yo decía, solamente hay que entender o hay que conocer la mentalidad tedesca, germánica, alemana, y hay que entender la teología para entender a Ratzinger. Es decir, primero, nadie se acordaba de que se podía renunciar, porque se supone que es vitalicio. Han pasado más de 1000 años, perdón. Una persona como Ratzinger conocía perfectamente la historia de la iglesia. Y en segundo lugar, hay que ser un alemán, como para decir sinceramente, muy kantiano, es decir, miren, este es el reto que hay que cambiar en la iglesia, esta es la curia que tenemos, estos son los problemas grandes que tenemos. Y Ratzinger dijo, ¿sabes qué? Con la edad que tengo en este momento, yo no soy capaz de emprender, ¿entiendes? Tremenda. Y renunció. Es decir, que venga alguien, que ya sabemos cuáles son los problemas, pero que venga alguien y que lo haga mejor que yo, porque al menos yo, ¿entiendes? Ahora, claro, entra Bergoglio. Ahora, Bergoglio en el fondo es un italiano. Claro. Hijo de inmigrantes italianos, o sea, conocía perfectamente, y claro, con la cancha de ser latinoamericano y encima argentino. Ya pues, ¿me entiendes? O sea, tenía, creo yo, en mi opinión, la competencia de dos mundos. Tenía esa habilidad para entender cómo se maneja la curia romana, ¿me entiendes? Para hacer los cambios que había que hacer, y en América Latina también, o sea, yo creo que era justamente la conjunción, no sé si decir ideal, pero en muchos sentidos sí, de Europa y América Latina, que son los dos continentes principales donde está el catolicismo, y por eso que llega a la curia como si fuese su casa, habla en italiano como si fuese su lengua materna, que efectivamente lo era, ¿entiendes? Por sus padres que eran italianos. Entonces, pero al mismo tiempo no deja de ser latinoamericano y argentino, ¿no es cierto? Entonces, así como se enoja, acuérdate con los chilenos, con la conferencia episcopal chilena, ¿te acuerdas cuando le mintieron sobre los abusos sexuales? ¿Qué hace el Papa? Cosa que nunca se había dado en historia. Le pide a toda la conferencia episcopal chilena, le pide a todos los obispos chilenos, ¿sabes qué? Me presentan su renuncia ahorita. Y la presentaron todos. ¿Por qué? Porque el Papa se sintió engañado. Y de hecho fue engañado. Y la conferencia episcopal dijo, no, aquí no ha habido abuso, no había nada. Cuando el Papa luego que pasa, ¿te acuerdas esos 3 días en Chile? Y viene a Lima, claro, y de aquí cansado. sus días en Perú, ese contraste del recibimiento en Chile con el recibimiento en el Perú y las preguntas que le hicieron, creo que el mal paso que dio frente a una pregunta de un periodista, la última ciudad en Chile donde él estuvo, y el Papa le contesta mal, y le pide pruebas, y él mismo se da cuenta, se arrepiente y dice, no, o sea, aquí pasa. Y llama y nombra una comisión, que es Chicluna Bertomeu, ¿ok? Y ahí es donde dice, por favor, averigüe. Interesante es que el Papa, mira, bien italiano, bien, no iba a decir siciliano porque le dicen la Tangentópolis. Bergoglio va por la tangente, es decir, hay comisiones vaticanas, dicasterios, que son encargados de hacer todos los trámites habidos y por haber. Pero las denuncias de abuso clerical, sobre todo, se tramitaban y quedaban ahí. O sea, no pasaba nada con Maciel, no pasaba nada con Caradima, ¿entiendes? No pasaba nada con el sodalicio. Y el mismo Papa dice, no, yo ya agoté la vía burocrática. Nombra a 2 personas, Monseñor Chicluna, de Malta, y a un cura catalán, Jordi Bertomeu, ok, dice, por favor, ustedes van a ser mis delegados, Anutus Santa Sede, que vayan ya ver. Y ahí donde destapan todo. Y es más, llaman a las víctimas, las 3 principales víctimas del caso Caradima, los recibe el Papa, los escucha, y ahí se da cuenta de todo lo que le había hecho en la conferencia episcopal chilena, de mentirle así groseramente. Y ahí donde dice, ¿sabe qué? Todos
renuncia. Esa misma dupla, ese mismo tándem de Scicluna Bertomeu, es que después el Papa lo manda para acá justamente para ver el caso Sodalicio. Y gracias a este tándem es que al final logramos, mira, uno de los últimos documentos que firmó el Papa fue la disolución del Sodalicio. Mira, qué bendición hemos tenido en el Perú que finalmente esta organización sí se pudo disolver y sacar y destituir a la gente que había que sacar, cosa que ni Juan Pablo II ni Ratzinger pudieron hacer con el caso Caradima a tiempo, ni con Maciel y los Legionarios de Cristo tampoco, que fue un tema muchísimo peor que el caso. Es otro de los legados más importantes de Bergoglio, entonces, además de lo sinodal, del énfasis que, como usted decía, eclesial. Yo creo que esa visión desde la víctima te da un giro, pastor. Porque hasta ese momento que dice, no, claro, porque no solamente son los hechos de pederastia, sino es todo el encubrimiento, Claro. no solamente sistemático, sistémico, porque se dio exactamente igual en la gran mayoría de partes del mundo, durante décadas o siglos. Claro, ahora salió todo el desagüe salió, ¿me entiendes? Y salió el miasma clerical de estos casos. Pero ya digo, una cosa es los hechos de estas personas concretas, que hay que ver, porque claro, si es en un solo sitio, una sola persona, está bien, pero si es en todos los sitios y en toda la... Pues hay un tema aquí estructural. Pero no solamente eso, es todo el sistema de encubrimiento. Pero ¿cuál es la mentalidad? ¿Por qué piensas? Yo creo que los encubridores, con una pésima teología, con una pésima visión pastoral, el no entender el evangelio, ¿en qué pensaron? En la iglesia dice, no, van a dañar a la iglesia, le va a hacer daño a la iglesia que salga. Perdón, la iglesia no es el objetivo, no es el fin. O sea, te equivocaste de carrera, ¿me entiendes? Cardenal, obispo, lo que quieras. Oye, Jesús no pontificó la iglesia, ¿me entiendes? O sea, el fin de la iglesia es la evangelización, son las personas. Y ese es el giro que yo creo que ahí, frente a tu pregunta, el Papa le da. Lo principal son las víctimas, lo principal son las personas. Lo principal son nuestros feligreses y ellos han sido agredidos sexualmente. Y de ahí también vienen las agresiones psicológicas, la colonización de conciencia, etcétera, etcétera. Pero ese giro de cambiar no importa a la iglesia. Es más, si la iglesia hace daño y él dice, siento vergüenza, pero así, siento vergüenza de sacerdotes que han violentado sexualmente. Pero lo dice, o sea, ¿me entiendes? No tiene palabras como para expresar y pide perdón. Eso es lo que se tuvo que hacer desde un comienzo y no se hizo. Y recién con el Papa Francisco hay directivas muy claras, no solamente de castigo a los pederastas, sino de mecanismos de prevención, que ahora ya... Y en menor medida tuvo también algunas palabras con comunidad LGTB, con ateos, incluso con, ¿no? Creo que también tuvo por ahí un par de gestos interesantes que abren un poco la cancha, ¿no? Al menos a nivel Mira, el simbólico. Papa, lo que pasa es que tiene, claro, hay que ver una visión de una persona de 80 años, pastor de la iglesia, que llega a ser Papa. Su visión es más pastoral, más caritativa, más misericordiosa, no tanto dogmática. Entonces, frente a temas como tú mencionas, un poco de los no creyentes, de los ateos, de las personas que tienen tendencias homosexuales, es decir, tienes una apertura de los divorciados vueltos a casar, es decir, su visión es más de pastor, ya digo, más de misericordia. Yo supongo que él se pone a pensar, bueno, ¿qué haría Jesús acá? No juzgó a María Magdalena, ¿me entiendes? No le tiró una piedra como, ¿entiendes? Sus contemporáneos, doctores en la ley. Mm. No, Jesús fue una persona que acogía, o sea, a la persona, no al pecado, pero sí a la persona pecadora, va al corazón de la gente. Creo que esa es la esencia misma del cristianismo. El momento que perdimos la brújula, es que ya no entendimos nada y por eso que la iglesia está en claro descenso de confesionalidad en todo el mundo y ahora en la joya de la corona, por decirlo que era América Latina, el continente con más católicos del mundo, y Brasil como el país con más católicos del mundo, supuestamente, todos los países está un claro descenso desde los años 70. Claro, usted ha comparado, me parece, lo que ha hecho Bergoglio de alguna manera, con lo que ha empezado con Concilio Vaticano II, ¿no? Con Pablo VI, con Juan XXIII, una revolución, digamos, de ese nivel, más o menos. Sí, no a nivel de documentos, porque el Concilio Vaticano II, creo, una reunión en Roma de 3 años que comienza Juan XXIII y termina Pablo VI, pero a nivel práctico, inclusive con sus nombramientos de obispos
y de cardenales, con él mismo, o sea, el pastor es la elección, él mismo con su ejemplo, ha dado un giro diferente a lo que tendría que ser ley. Entonces, pero a veces, como se dice en estrategia, no solamente es importante el número uno, sino el número dos, o sea, o el sucesor. Es decir, vamos a ver quién sucede al Papa Francisco para ver por dónde van a ir el camino de la iglesia, porque si viene un detractor, todo lo avanzado va a ser muy difícil que se siga, mientras que si sigue un continuador en la misma línea del Papa Francisco, yo creo que va a ser fundamental. Ahora, mi opinión, Francisco llegó muy tarde, así como el Concilio Vaticano II llegó muy tarde, hace 60 años, el concilio termina el 65, es decir, llegaron muy tarde. Y cuando en el concilio se habla del aggiornamento, giorno es día en italiano, el aggiornamento, o sea, ponerse al día en la iglesia, ya era muy, o sea, ponerse al día con el mundo, con las cosas, y el mundo ya no quería hacer nada a la iglesia, o sea, es como un marido que se porta mal y al final te arrepientes, pero ya has hecho tanto daño que ya nadie te quiere, ni tus hijos. Entonces, yo creo que estamos ahí. Y en cierto sentido también el Papa Francisco está llegando tarde, o sea, la culpa no es de él, ¿no? Para hacer estos cambios se tuvieron que hacer, yo creo, en los 70. Ya digo, el pueblo sencillo, los ciudadanos, los feligreses, votan con los pies, es decir, se van. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, los laicos comunes y corrientes no te discuten teológicamente, ¿no? Porque primero no han estudiado teología, no tienen por qué discutir. Claro, los laicos alemanes sí, porque muchos de ellos son teólogos. Ok, es interesante, por eso es que hay tanta discusión teológica en Alemania. Pero en América Latina no, somos muy pocos los teólogos laicos, ¿ok? Entonces pues la gente se manifiesta. Ojo, sigue siendo católica, sigue siendo religiosa, sigue siendo confesionalmente católica, pero van por cuerdas separadas su pertenencia, es decir, inclusive no dejan de ser cristianos y muchos de ellos se van y son ahora cristianos evangélicos, ya no cristianos católicos, pero siguen siendo. Claro, como bien decía, el monopolio católico así inclusive se acabó. Hay un 20% que parece poco, pero es mucho más activo de Sí. evangélicos que vienen del protestantismo, sobre todo de, como te decía, una arista de los evangélicos, ¿no? Los carismáticos, los pentecostales, me parece, ¿no? Así de pendejos. Es exactamente. Ahora, dos cosas. Primero, a nivel, si quieres, números o porcentualmente, y en Centroamérica, Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras ya son más que los católicos, los evangélicos, o en los próximos 10 años van a ser más que los católicos. Los católicos van a ser la primera minoría religiosa, aunque no lo creas. O sea, no es que solamente es el 20% como promedio. En segundo lugar, ese 20% evangélico mayoritariamente es militante, mientras que el 60% católico es devocionalmente, confesionalmente católico, pero no es militantemente católico. Entonces, en el Perú, tú tienes más gente los domingos en los templos evangélicos que en los templos católicos. Entonces, y eso ya hace mucho tiempo. En Río de Janeiro, donde tú puedes decir, bueno, la ciudad, antigua capital de Brasil, Brasil el país con más católicos del mundo, que eso ya no es verdad. Desde el año 2010 hay más evangélicos que católicos en Río de Janeiro. Y ahora los evangélicos son entre 30 y 35% en Brasil. Que yo digo, ese 33% es mucho más activo, más militante, más participativo y ahora también políticamente que la mayoría todavía en Brasil que es católica. ¿Qué le pareció, paréntesis, esta noticia de que supuestamente documentos de la CIA habían fomentado el evangelismo en Latinoamérica? ¿Pudo ver eso? No, esos son chistes de mal gusto de académicos perezosos, ¿no? Es decir, una cosa es la coincidencia de hechos y otra cosa es la causalidad de los hechos. O sea, el hecho de que la CIA quiera, para hacerle frente a la teología y la liberación, ¿me entiendes? Llevar misiones evangélicas y otro que sea la causa de, ¿ok? O sea, son dos hechos paralelos, sí. Un documento, el informe Rockefeller, que todo el mundo cita, dice, sí, ya la Iglesia Católica dejó de ser un aliado para perdón, sí, la Iglesia Católica dejó de ser un aliado para Estados Unidos, tenemos que ver los evangélicos. El documento está el texto, ok, y eso significó, por eso es la causa, no, no tiene nada que ver. O sea, los evangélicos llegan a América Latina a fines del siglo XIX, o sea, por favor, XIX, no tiene nada que ver con Gustavo Gutiérrez y la teología y liberación. Se posesionan a partir del año 1916 en el Congreso de Panamá, donde las organizaciones misioneras se reparten las grandes, más o menos tú a qué país vas a ir,
y décadas después dentro de cada país se organiza y tú a qué provincia vas a ir. O sea, es un tema de años y los pentecostales que nacen en Estados Unidos en 1906 ya llegan a América Latina en 1910. Entonces, el influjo pentecostal no tiene nada que ver con la teología nacional. Y todos los grupos evangélicos, ya digo, inclusive los no evangélicos como los mormones, testigos de Jehová Adventista, también llegan a comienzos del siglo XX, no a final. Entonces, ya digo, eso es fácil y eso es un discurso muy, muy católico de izquierda. Decir, ves, nos han atacado. Eso es para disculpar la ineficacia pastoral de la Iglesia Católica. Es un argumento bien barato, ya digo, bien perezoso, bien pobre argumentativamente, para justificar por qué estamos perdiendo los católicos. No, señor, estás perdiendo porque tú mismo los has perdido. O sea, si la gente se va de tu casa es porque no te quieren, pues. Así de simple, no te quieren. Como usted decía, las otras iglesias se acercan más a la gente, se compenetran, bueno, se casan entre ellos, son más festivos, se meten en la familia. ¿Hay una vida más de comunidad? Mira, digamos, hay una gran diversidad de grupos no católicos. No podemos generalizar en primer lugar. Algunos más conservadores, más festivos, como tú dices, ¿no? En general, todos mucho más acogedores que la Iglesia Católica. ¿Ok? Y esto yo lo comienzo a hablar el año 92. Mira, hace 30 años, un libro que publiqué con la Conferencia Episcopal Peruana, y que se llama ¿Por qué se van los católicos? Mira, más de 30 años yo ya escribía por qué se iban y ponía estadísticas del Perú. No había en esa época plataformas, no había internet, no había latinobarómetro, nada. Pero ya uno ve y sale a la calle y se da cuenta. Entonces, yo analizo desde esa época, ¿no? Entonces, claro, el problema del catolicismo ha sido un catolicismo de tradición, donde había una soberbia católica, un apoltronamiento católico, de decir somos el monopolio, somos los únicos, nadie nos va a quitar nuestra feligresía, y lo único que hacía era una pastoral de mantenimiento, ¿no es cierto? Mantenimiento. Mientras que los evangélicos en general eran una pastoral de conquista, es decir, iban en busca de conversiones religiosas, ya que para ellos los católicos no éramos cristianos. Y en muchos sentidos, muchos católicos no vivían su cristianismo, ¿entiendes? Habían sido bautizados por sus padres, pero no hubo una decisión personal. En cambio, para entrar a estos grupos sí había una decisión abierta, directa, y por eso que son conversos o neoconversos. Entonces hay muchos factores, ya digo, yo no planteo una causa, planteo un proceso en el cual y se ha dado en los últimos años. Y en cada época va cambiando también. O sea, no es que ahora la identidad evangélica, por ejemplo, ha cambiado. Ya no se dice evangélico. Yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Pero en fin, podríamos hablar mucho sobre esa nueva estrategia de autodenominarse cristiano. Cuando llegan, eran más bien protestantes, después pasan a evangélicos, ahora pasan a cristianos, o en general la gente le llama los pentecostales, ¿ok? Porque son de línea pentecostal, ahora han surgido los neopentecostales, en fin, hay una gran variedad, pero lo más importante frente a tu pregunta es que efectivamente la Iglesia Católica dejó de ser atractiva para la gran mayoría, ¿ok? Entonces, yo cuando voy a misa, que veo, bueno, yo ya tengo 60 años, hermano, o sea, pero todos los que van ahí, todos son mayores que yo. Entonces, es un poco como yo todos los años voy a Estados Unidos a colaborar con la pastoral latina ya en varias diócesis, y ya las parroquias católicas en Estados Unidos se están cerrando, ojo, pero cerrando, pero así, o se están juntando, porque ya no tienen feligreses, y los feligreses que tienen todos son mayores. Ahora, no solo los católicos, y también las líneas anglicanas y todos los protestantes están pasando por lo mismo. Entonces, no es un fenómeno solamente peruano, limeño, claro, latinoamericano. Entonces, pero por la misma razón, es decir, la obsolescencia de sus competencias eclesiales, el envejecimiento de sus miembros, entonces ya no son atractivos para los jóvenes. Pero dentro de esto que estamos viendo como generalidad, hay grupos evangélicos que siguen siendo atractivos y siguen creciendo y te van construyendo mega iglesias. Entonces ahí tienes el contraste. Como también organizaciones católicas o parroquias católicas que también la gente va. ¿Entiendes? Pero mayoritariamente, si entre sumas y restas, si ves los porcentajes, si ves las estadísticas, efectivamente el catolicismo está en franco descenso y el evangelismo se mantiene. Ahora ya no se ha ralentizado el crecimiento, pero sigue creciendo. Ahora, como usted dice, incluso hay jóvenes que no tienen ninguna fe, ninguna religión, ¿no? Por más que quieran canonizar a un influencer en los católicos. Digamos, hay gente que tampoco está en ninguna religión. Ha aumentado, o sea, el primer grupo en crecimiento en toda América Latina de hace 50 años han sido los evangélicos en general. Pero ahora el segundo grupo, y eso ya se va desde los años 80, el segundo grupo en crecimiento son los que ya no tienen ninguna religión.
Entonces, y eso es preocupante. Y dentro de eso es el grupo mayoritario, y eso está analizado en las estadísticas, está clarísimo, ¿no? O sea, son los más jóvenes, ¿no? Entonces, ciertamente, claro, si tú tienes una imagen de santidad, vas a una iglesia católica y tienes una imagen de santos, todos con hábitos. O sea, para ser santo tenía que ser monja o cura. Y ya no hay vocaciones, pues, ya nadie quiere ser cura ni monja. Claro. No sé si me cuentas. Y si te ponen el modelo de santidad, tiene que ser, gracias, chochera. Me voy Entonces, claro, ahora, ya Juan Pablo II, Benedicto y más aún Francisco, claro, la imagen de santidad es la imagen del hombre común y corriente, de la mujer común y corriente, ¿me entiendes? Del hombre de la calle, el hombre de a pie, como quieras llamarlo. ¿Ok? Y Carlos Acuti, por ejemplo, que es un chico de 15 años, Claro. que iba a ser canonizado justamente en estos días, ya es beato. ¿Ok? ¿Por qué? Pues un chico de 15 años, millennial, pero no llega a ser influencer, o sea, en toda su Claro. extensión, como ahora lo vemos. Murió y un devoto, digamos, de la comunión. Claro, tienes otros. Mira, hasta van cambiando tus modelos de santidad en la iglesia. Pero repito, llegaron muy tarde. O sea, esos cambios que debieron hacerse hace 50 años, con esta visión clerical, Ujú. desde tu altar, desde tu convento, desde tu púlpito, solamente ver al mundo desde la iglesia y no a la iglesia desde el mundo, entonces recién están haciendo los cambios. Y eso que tuvimos a Francisco, y eso, porque si no lo hubiéramos tenido, seguiríamos siendo quizás a estas alturas una secta más de tantas que existen. Para terminar, y para los no iniciados, ¿no? ¿Qué tan parecido fue Cónclave, es Cónclave con lo que se va a ver, la película? La película, dices. Ajá. A ver, se basa en datos concretos, reales, pero también hay mucho de novela, ¿sabes? Si No, quieres claro, me llamarlo. refiero a la dinámica, digamos, ¿no? La votación, No, la dinámica en términos generales es esa, a nivel de protocolo. Ahora, lo que no estoy seguro, al menos a mí me llamó la atención que un cardenal inspectore se presente para votar. Yo creo que los inspectores no votan, pero bueno, no sé, no soy especialista en ese caso, en ese tema. claro. Creo que no votan, pero me llamó la atención de la película y justo a él lo eligen. O sea, al final la película es un poco que de varía, porque al final un hermafrodita, si entiendo bien, lo nombran papa. Pero porque Dios no hace cosas malas, o sea, no crea rarezas. Si lo hizo así, él dice, no, o sea, Dios me ha hecho a mí, entonces Mm, no puedo cambiar o renegar de mi condición. Pero ahora, todas las pugnas que se han planteado en la película, sí hay tendencias, pero claro, ahí lo ponen como una especie de, no diré cofradías, sino de mafias, ¿me entiendes? Que se van peleando unas con claro, otras para ver quién llega. Repito, hay tendencias, hay candidatos, se conversa, o sea, la cosa tampoco es tan angelical, ojo, ok, claro. tan neumática no es, ok, pero es normal, o sea, y se va discutiendo qué línea queremos, a dónde queremos ir. Yo supongo que el cónclave discutirá mucho, a ver, la gran mayoría, cuatro quintas partes de los cardenales que votan han sido nombrados por el Papa Francisco. Ujú. Yo supongo que estos que han sido nombrados de esta línea, ¿ok? Preferirían alguien que siga con las cosas marcadas, Claro. el Papa Francisco. Espero, espero, pero no necesariamente. Pues más, lo eligen a uno, llega a Papa y después cambia todo, o sea, Claro. y retrocede. También, no hay manera de saberlo, pero yo espero que se siga la línea, porque si bien Francisco llegó tarde, y el que viene tiene que seguir en esa línea, porque si no, lo que se va a limitar sus sucesores es a apagar la luz y a cerrar la puerta, porque ya todos nos sabemos ir. Claro, y finalmente, ¿qué tan parecido fue ese encuentro entre el teólogo alemán canónico y el pastor en los dos papas, ¿no? Esta idea de Benedicto un poco formando a Bergoglio, Ah, la otra película, la otra, Los dos los dos papas. papas. Bueno, yo creo que se ha estereotipado. Un Ratzinger duro, alemán, teólogo, Claro. rígido, ¿no es cierto? Frente a un Papa Francisco más humano, que quiere escaparse de todo, que no quiere ser Papa, que quiere que ya ¿entiendes? Claro. Acepten su renuncia, más latino, definitivamente, ¿no? O sea, han estereotipado dos modelos, ¿ok? Eso es claro, y lógicamente viene a favor de Francisco, pero finalmente es una película. O
sea, Claro. tiene cosas que, ya digo, pero para mi modo de ver, recoge más estereotipos, en mi opinión, mientras que la película El Cónclave, por lo menos, respeta, grosso modo, los protocolos y todas las rúbricas que se van a seguir durante el cónclave. Para terminar, sí, si Bergoglio fue buscado porque Sudamérica era el último bastión latino, había que renovar un poco. ¿Cuál podría ser ahora? ¿Volver a Italia? ¿Ir a Estados Unidos? Se hablan muchos nombres. Si tuviera que apostar por algún lado, ¿cuál podría ser el camino? Yo, yo creo que en el fondo lo que la gente escoge son personas, Mm, son pastores, más que continentes. El continente creo que puede ir en un segundo lugar. mm, Se ha iniciado una reciente, no podríamos decir que es una tradición, pero al menos una costumbre muy reciente de escoger a papas que no son italianos, ¿ok? Desde Juan Pablo II, Ratzinger, Bergoglio, o sea, no italianos. Yo creo mm, que se puede seguir por esa línea. En mi opinión, no sé, ya eso es, lo dejamos a la providencia. El cardenal Tagle de Filipinas, yo lo conocí en Roma hace muchos años, muy pastor, muy cercano, es más, preside la Comisión de Evangelización en el Vaticano. mm, Sería para mí una buena, pero bien, bien pastor. O sea, ahora, ojo, sólido teológicamente, pero muy cercano, muy que entiende la gente, ¿me entiendes? Muy, claro. muy de una iglesia de llegar. Me encantaría. Y espero no o sea, no equivocarme tampoco con él, pero digamos la impresión que me dio y lo que yo he escuchado del cardenal Tagle va por esa línea, ¿no? Y bueno, ese sería mi deseo, así que me pregunto. Interesante, interesante. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido José Luis Pérez Guadalupe, teólogo, experto en estos temas de cielo y la tierra. Gracias, hasta otra oportunidad, amigos de Perú 21. Gracias, José Luis Muchas, Pérez Guadalupe, muchas gracias, Carlos. Hasta por la su próxima. tiempo. Muchas gracias.